Les invito, mis amados hermanos, que abran en Génesis capítulo 3, por favor. Vamos a seguir con Génesis, seguimos con Génesis, pero antes le quiero decir que estoy preparando una serie de mensajes acerca de la ansiedad, la depresión. Así que posiblemente no el próximo domingo, sino que el otro, arranquemos con algunos mensajes que la Biblia nos habla acerca de esto que es tan común en nosotros, ¿no? Tener miedo, ansiedad y esas cosas. Y el Señor tiene en su palabra, nos habla acerca de esto, trayéndonos gran ánimo por medio del Evangelio de Cristo. Así que nada, que puedan estar orando y que también el Señor me ayude en esto. Génesis capítulo 3, vamos a estar sobre los versículos 14 al 19. Ya hemos leído Génesis 3 desde el principio, hemos visto cómo nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios, cayeron, y ahora ya ellos están frente a Dios, y ahora Dios les está hablando, los ha buscado, y los ha puesto al descubierto de lo que ellos hicieron. Y el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Acompáñenme en oración una vez más. Señor, te damos gracias por estar frente a tu palabra. Señor, necesitamos tu ayuda, tu asistencia. Te pedimos que nos hables, Señor, que te manifiestes a nosotros por medio de tu palabra. Te damos gracias porque sigues hablándonos en este día, Señor. Gracias por poder disponer este lugar, este tiempo. Todo lo queremos usar para tu gloria, Señor. Cada medio que tenemos, sea la luz que tenemos natural, la luz también artificial, sistema de sonido, transmisión para que vean los hermanos, un banco, una silla, una Biblia, nuestra ropa, este lugar, todo, Señor, que sea para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y te damos gracias, Padre, por hablarnos a nosotros. Ayúdanos porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El juicio de Dios y la esperanza del Evangelio, ese es el título del mensaje de hoy. Y hace algunos años un hombre fue condenado por un grave delito durante un juicio. Y el hombre, ese juicio que fue no transmitido, sino que se supo en medios públicos, un juicio bastante largo, trató de dar muchas excusas acerca de los crímenes que había cometido, pero exactamente los había cometido. Y finalmente, cuando llegó la sentencia y el juez finalmente habló, toda excusa se terminó y la sentencia reveló dos cosas: la gravedad del crimen y la autoridad del juez de decirle culpable. Cuando nosotros nos enfrentamos a este texto de Génesis capítulo 3, Dios hablándonos a nosotros de lo que Dios hizo, su creación, puesto al hombre en un lugar muy bueno, en un mejor lugar. El hombre se separa de Dios, no quiere seguir la voz de Dios y quiere hacer su propia voluntad. Y de estar en un buen lugar, en una buena posición, en un mejor lugar, entonces prefiere estar lejos de Dios, creyendo que va a estar mejor. Y no hay nada más errado que creer que estamos mejor fuera de Dios.
Y esto es lo que le sucede a nuestros primeros padres. Y es lo que nos sucede a nosotros. Y la historia de la humanidad sigue lo mismo. Siempre queriendo estar lejos de Dios, pensando que estamos mejor lejos de Él. Pero el pecado trae consecuencias. El estar lejos de Dios trae consecuencias. El no tener en consideración a Dios trae consecuencias. Y todos los problemas que nosotros podemos llegar a vivir, el conflicto y la lucha en las relaciones que hoy tenemos, el conflicto y la lucha que vos y yo tienen en las relaciones, que a veces sin querer hay problemas y hay conflictos, o también el dolor y el sufrimiento como parte de la experiencia humana, el dolor de tener que sufrir con nuestro cuerpo. Hay muchos hermanos grandes y niños que hoy no están acá, están sufriendo enfermedades, ¿no? Y ellos están sufriendo por la misma causa de las consecuencias del pecado que nos trae a nosotros. El desgaste físico, el dolor, el sufrimiento, pero a su vez también el trabajo que podemos hacer con nuestras manos, el trabajo que día a día nosotros hacemos y nos fatigamos y nos cansamos y hasta a veces no trae resultados o a veces no nos pagan lo que nos tendrían que pagar y a veces es frustrante, hay peleas en el trabajo y bueno, y podríamos seguir así y dar una lista de varias cosas, no solamente con el trabajo, las relaciones, el dolor, sino también la conciencia de la propia fragilidad y mentalidad que tenemos, qué débiles que somos, qué inconstantes que somos. Pero lo peor de todo es qué terrible que es estar lejos de Dios. Qué terrible que es estar en una relación lejana a Dios. Y cuando nosotros nos centramos en estos versículos que tenemos por delante, y vemos que en Génesis 3, después de la caída de Adán y Eva, ellos se esconden, se justifican en la culpa de lo que habían hecho. Yo no soy el que hice eso, fue la mujer que me diste. Y la mujer dice, yo no hice eso, sino que es la serpiente disfrazada, Satanás disfrazado en serpiente, que le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Y entonces una excusa tras otra. Pero no puede zafar de lo que el juez, están delante del Dios soberano y del juez justo de toda la tierra. No es indulgente, no les va a dejar pasar esa desobediencia. Y lamentablemente ellos tienen que pagar la consecuencia, tienen que pagar las consecuencias. El Señor pronuncia la sentencia sobre la serpiente, la mujer y el hombre en ese orden. Es un orden inverso casi de los versículos anteriores. Cuando Dios llama, al que primero llama es al hombre y después llama a la mujer y después le dice a la serpiente lo que hizo, pero ahora cuando tiene que dar su veredicto, arranca con la serpiente, sigue con la mujer y por último el hombre. Pero hay algo glorioso acá que no quiero dejar pasar por alto porque está acá en este versículo. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Hay una esperanza que Dios está dando, una promesa de que va a venir alguien que finalmente va a aplastar la cabeza de esa serpiente, va a aplastar la cabeza de Satanás. Y va a ser alguien que va a nacer de la misma mujer, va a ser alguien que va a nacer de esa simiente. Mientras Satanás va a estar atacando y va a seguir atacando, mordiendo el calcañar, que es el talón, el Señor dice, hay una promesa soberana. Hay juicio, sí, pero también hay gracia. Por eso estas dos cosas es lo que deseo que hoy no nos perdamos, no quiero que ustedes se pierdan porque es sorprendente que en medio del juicio aparece una promesa de salvación. Y la gran pregunta del texto acá es, ¿qué hace Dios cuando el pecado entra en el mundo? Y el pasaje nos enseña una verdad central, es que Dios va a juzgar el pecado con justicia, pero también va a revelar su gracia prometiendo a un Redentor, a un Salvador. Y quiere decir que hay dos cosas acá entonces, juicio y gracia. Juicio y gracia. En estos textos no quiero que pierdan de vista estas dos palabras, juicio y gracia. Porque si solamente nos quedamos en la condenación, estamos perdidos.
tenemos que estar viendo que acá también hay una promesa de salvación para el hombre que ha caído. Entonces eso va a atravesar ahora, no solamente a partir de ahora este texto, sino también los versículos siguientes vamos a estar, es Dios haciendo esto, mostrando la consecuencia del pecado, pero cubriendo con la gracia del Señor. Y a través de la historia de la redención bíblica se va manifestando Dios de esa manera, viendo al hombre que Dios va llamando al hombre, el hombre se acerca, pero a su vez también el hombre a veces se aleja, su pueblo se aleja, pero Dios lo trae hacia él, porque siempre está esa promesa, siempre está esa gracia. Y quiero que consideremos el primer elemento acá, que está en los versículos 14 y 15. Y si ustedes lo leen ahí en sus Biblias, vamos a ver que acá hay juicio, pero también promete un Salvador. Versículo 14, lo leo otra vez. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué revela ahí el juicio sobre la serpiente acerca del plan de Dios? Porque por supuesto que este no es un plan B de Dios. Hizo todo bien y como nosotros, ahora tengo que organizar todo de vuelta. No. Lo que hace la Biblia es revelarnos el plan eterno de Dios. Lo que antes Dios tenía pensado desde antes que creara este mundo. ¿Dios sabía que iban a pasar estas cosas? Claro que sí. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Claro que sí. Todo Dios, no hay nada que a Dios le agarre por imprevisto. Dios es soberano. Y entonces Él siempre tiene un plan. Pero ahora nos está revelando el plan, lo que hay. Y nos revela que aún sabiendo esto que iba a suceder, Él revela una promesa, alguien que va a venir. Y entonces acá la empieza de a poquito empezar a dar a conocer. No está descubierta del todo, todavía no, pero es una promesa. Cuando a vos te prometen algo, todavía no tenés. Te prometo que te voy a invitar a comer, dice tu esposa, y estás esperando ahí, ¿no? Tu esposa dice, te prometo que el día del Padre te voy a hacer un lindo regalo. Eso que tanto vos querés, no sé, eso que estás pidiendo. Todavía no está, es una promesa, ahora hay que cumplirla. Entonces acá hay una promesa de un Salvador. Pero lo que vemos acá, que Dios comienza con la serpiente, el instrumento de Satanás, y hay una maldición. Y en esa maldición lo que hace como en este animal o en el mismo Satanás es una humillación, porque le dice que se va a tener que arrastrar sobre la tierra. ¿Qué hay algo más humillante que estar tirado sobre la tierra? ¿A cuánto les gusta caerse todos los días? A nadie. Y más caerte de cara, ¿no? Que te caes y todo el polvo es humillante. A nadie le gusta. Y lo que está diciéndole Dios a Satanás, te voy a tirar por el polvo. Y no solamente eso, a ese animal lo que está diciendo es, te vas a arrastrar. Pero a su vez esto es humillación, esto es derrota, condenación permanente. Ahí la serpiente va a ser puesta en vergüenza perpetua. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vemos que el Señor nos habla y en varios textos nos habla acerca de cómo es Satanás, cómo es el engañador, cómo es el acusador, pero a su vez también nosotros vemos que el Señor está al control de todas las cosas. Pero ahora cuando seguimos leyendo acá que dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que está hablando acá no solo es del animal físico, sino también de Satanás, espiritualmente. Ya hay una condenación, ya hay algo que va a ser perpetuo, una condenación eterna.
Y una de las cosas que nos recuerda siempre la Escritura es que el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, siempre está encima de todas las circunstancias. Cuando uno lee el relato de Job, se encuentra con un diálogo ahí, un diálogo que nos hace ver lo que el Señor está haciendo. Y se presenta delante de él Satanás. Y él no hace lo que quiere. Satanás es como que le pide permiso a Dios. Porque Dios es el que le dice lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que puede hacer y hasta dónde. Entonces esto nos está diciendo es que Él es una persona que está bajo la autoridad del Señor. Él es como un perro malvado, furioso, que si uno lo ve le tiene miedo. Pero lo que tenemos que ver es que alrededor de su cuello hay una gran cadena, que el Señor lo está agarrando. Vení para acá, anda para allá. Pero todo Él lo hace de acuerdo a su voluntad. El Señor lo hace de acuerdo a su voluntad, soberana. Entonces, cuando nosotros vemos acá que esta maldición sobre Satanás, pero a su vez también la esperanza ahí, que es el centro del pasaje, que está en el versículo 15, acá encontramos lo que se llama, y los teólogos han dicho, el protoevangelio. El evangelio prometido, las buenas nuevas prometidas, están acá en este versículo 15. Y es el primer anuncio del evangelio en toda la Escritura, porque ahí Dios declara que va a haber una guerra entre dos descendencias. Dice la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora dice tu simiente. ¿Quién es esa simiente? Satanás, tu simiente, porque ahora se está dirigiendo a él. Es Satanás. Satanás, pero no solamente Satanás, sino también los incrédulos. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué dice? Búsquenlo ahí, busquémoslo. Juan 8, 44. ¿Cómo lo llama a los que no son de Cristo? Hijos del... Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Suena fuerte. Pero es la simiente de Satanás. Es la simiente de todos aquellos que nacen bajo esa condición. Todos nacemos bajo esa condición. Pero ahora acá hay algo. La promesa del Salvador va a nacer de una mujer, como nacimos nosotros. Todos nosotros nacimos de una mujer, ¿no? Claro que sí. Ninguno, un repollo. No existe. La simiente de la mujer. Ahora va a venir el Salvador. A partir de ahora van a nacer hombres, van a ir naciendo. Y todos están esperando. ¿Será este? ¿Será este que viene? ¿Será Noé? ¿Será Moisés? ¿Será Abraham? ¿Será Josué? ¿Será David? Pero todos van pasando, todos van pasando, todo va pasando. Y aún fallan. No cumplen perfectamente, pero hacen la voluntad de Dios. Pero van a ser alguien, espérenlo, van a ser alguien. Pero ahora dice acá, hay enemistad. Y esta promesa apunta finalmente a Jesucristo, de aquel que va a nacer, aquel varón perfecto, aquel hombre perfecto, que va a nacer de una mujer. No es concebido de carne y sangre, sino que es concebido por el Señor. Pero nace de una mujer y es perfectamente hombre, pero a su vez es Dios encarnado. Ahora, Satanás dice ahí que va a herir el calcañar, el talón, como que te va a garroñar el talón, como hacen los perros. Vieron que te garronean ahí abajo, pero es la serpiente. La serpiente pica generalmente abajo, del talón un poquitito para arriba. Satanás va a herir, pero dice que va a herir a la simiente que va a nacer de la mujer. Ahora, Cristo nació de la mujer. ¿Cómo Satanás lo hirió? En la cruz. ¿Cómo Satanás nos hiere a nosotros su creación? Por medio de pruebas
por medio de aflicciones, muchas veces. ¿Son permitidas por el Señor? Claro que sí. No hay nada que se le escape de la mano de Dios. Sus hijos estamos guardados. Aún en los malos momentos estamos guardados. Él nos guarda, Él nos cuida. No nos da más de lo que nosotros podamos soportar. Y siempre tenemos las promesas del Señor. Pero esto es pasajero. Esto es pasajero. Nosotros esperamos lo eterno. Nuestra vista está en lo eterno. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida eterna es lo que nosotros vamos a vivir con Cristo, ya en ese lugar, con Él. Y ahí no va a haber, sí, ni más llanto, ni más prueba, ni más dolor, ni más lamento, ni Satanás que nos esté atacando, sino que ahí vamos a estar siempre con Cristo. Ya no va a haber más herida. Sin embargo, eso tenía que acontecer. Su naturaleza humana de Cristo, los sufrimientos de Cristo continúan con los sufrimientos de los santos por su nombre. Y el diablo tienta, persigue, mata. Hay cristianos que oramos por los cristianos que están siendo perseguidos. Y hay cristianos que mueren por Cristo en nuestros días, hoy mueren por Cristo. Pero eso es temporal. Nada de lo que nos pase puede apartarnos del amor de Cristo. Nada de lo que nos pase puede apartarte del amor de Dios y de Cristo que está a tu lado. Nada. Dijo el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada de eso podrá separarte del gran amor que es por medio de Cristo nuestro Señor. Pero mientras el calcañar es herido en la tierra, el talón, la cabeza, que es Cristo, Dios, ¿dónde está? En los cielos. Entonces esto nos muestra una comparación muy clara, muy gráfica. Todas aquellas cosas que Satanás puede hacer solamente son garroneos a los talones. Pero la cabeza, el Señor, es el que gobierna todo, está en los cielos. Pero Cristo dice que va a aplastar la cabeza de Satanás mediante su muerte y resurrección. Noten que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ella te va a aplastar la cabeza. Hay una versión que dice eso, va a aplastar la cabeza. No me acuerdo si es la NBI, no lo recuerdo, pero me parece que sí. Pero ahí está la victoria completa sobre Satanás. Te puede herir, pero él está aplastado, él está vencido. Te puede herir, pero él está derrotado. ¿Se acuerda cómo lo dijo Pablo en Romanos 16:20? Cuando Pablo le está hablando a la iglesia, a los romanos, dice, y el Dios de paz, acuérdense, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y ahí hay una clara alusión a Génesis 3:15, lo que Pablo está diciendo. Acuérdense, Satanás está vencido. Yo lo vencí. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. La victoria de Cristo es tu victoria. La victoria como iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa victoria. Por lo tanto, ahí hay una completa victoria sobre Satanás. Cristo rescató almas de sus manos por su muerte. Asestó un golpe fatal al reino del diablo, una herida incurable en la cabeza de la serpiente. Dice un autor, Juan Calvino, decía que aquí Dios dio al hombre caído una esperanza de salvación en medio de la ruina. En medio de toda esta ruina que estamos leyendo, de Génesis capítulo 3, avanzando en Génesis 3. Los versículos anteriores y estos versículos de todo lo que van a tener que pasar, lo que ahora vamos a leer, ahí lo que nosotros vemos que Él da una esperanza de salvación en medio de la ruina, en medio de todo lo que tiene que pasar. Ahora, hermanos, piensen esto. Qué misericordia tan gloriosa, ¿no? Porque un juez justo nos tendría que decir culpables
y tendríamos que pagar, si sería un juez justo. Ahora, ¿Dios está siendo injusto al darnos esperanza? No, es que la esperanza del hombre está en la promesa que van a hacer. Mi esperanza, tu esperanza, no soy que yo me puedo salvar a mí mismo por las buenas obras. Mi esperanza y tu esperanza es aquel que va a nacer y aquel que nosotros ya sabemos que nació. Murió y al tercer día resucitó. Él es nuestra esperanza. La esperanza es Cristo. La esperanza de la salvación, la esperanza de que nos merecíamos el juicio y la condenación. Y ahora alguien tiene que pagar, porque Él es un juez justo. Y entonces está diciendo, ¿quién va a pagar esto? Y el que va a pagar es Cristo. Adán y Eva fueron salvos por esta promesa. Los antiguos fueron salvos por esta promesa. Hebreos nos descubre eso. Todo este misterio. ¿Cómo fueron salvos los antiguos? Se sostenieron mirando la promesa. Se sostenieron mirando al Salvador. Ellos fueron salvos por medio de la fe. Pero ahora nosotros vemos que esto es gracia del Señor. La gracia va corriendo a través de todo el relato de la redención. Nada más que se nos va revelando poco a poco y cada vez más. Hasta que llega a Cristo. Acá está la promesa de Génesis 15. Acá está el que iba a nacer de la mujer. Y Él es nuestro gran Salvador. Y muchas veces vemos solamente el juicio de Dios. Muchas veces vemos solamente qué grandes pecadores que somos. Y está bien que reconozcamos, que en un diagnóstico nosotros hagamos y nos veamos que somos pecadores. Pero no te podés quedar con eso. Porque te quedás con el juicio, la condenación. Tenés que ver la gracia del Señor acá. Tenés que ver la promesa del Señor. Olvidamos que aún en medio de la condenación divina Dios revela gracia para pecadores culpables. El Evangelio, mis hermanos, no comenzó en el Evangelio de Mateo. El Evangelio comenzó acá, en Génesis. El Evangelio comienza en Génesis. Y es una gracia preciosa de ver que el Evangelio comienza acá en el mismo momento de la caída. El segundo elemento, versículo 16, dice ahí, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo afectó el pecado? No solamente lo que hicieron. ¿Y cómo afecta el pecado en tu vida y en mi vida cuando nosotros caemos en pecado? Afecta en las relaciones. Acá afectó en la relación. Acá afectó en la relación del esposo y la esposa. Acá comienza el problema. Si querés saber todos los problemas que hay en el matrimonio, todo comienza acá. A partir de acá es la gran base y ahora se va sucediendo todo y están las relaciones rotas por haberse alejado de Dios. Miren, cómo tenemos que volver al Evangelio para restaurar estas relaciones. Cómo tenemos que seguir en el Evangelio para tener cuidado de estas pruebas que vienen. ¿Vamos a tener pruebas en los matrimonios? Claro que sí. ¿Problemas, discusiones? Claro que sí. Pero yo tengo que saber que el diagnóstico ya está dado. Este es el problema. No es algo que, no sé cómo me vino esto. Esto es la gran historia de redención. Esto es la gran historia de lo que le pasa al hombre. Antes de la caída, ¿cómo había? Había armonía perfecta, ahora hay conflicto, tensión, sufrimiento. Y nos deja ver este versículo que hay una lucha de relaciones, una lucha relacional. ¿No nos pasa esto? En los matrimonios, las peleas, que yo estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo. Es lo que pasa. Pero noten que dice acá, con dolor dará luz a los hijos y a las hijas, con muchos dolores severos y punzantes, que son tan agudos que en las Escrituras a menudo se exponen por ellos grandes tribulaciones y aflicciones. Son tan dolorosos los dolores que dice
Dios que va a tener la mujer, que a veces que cuando da una profecía dice, vas a tener grandes dolores de parto, le dice al pueblo. O sea, cuando ellos decían, ¡ay!, escuchaban eso, vamos a sufrir. Las mujeres que han tenido hijos, gracias al Señor que no soy mujer, no hubiese sobrevivido. Tengo una gripe y ya parece que el Señor viene ya, que venga pronto. Pero el dolor que tiene esa mujer, o las mujeres que experimentaron eso, es un gran dolor. Según los que estudian no solamente a los hombres, sino que hacen comparación con los animales, la mujer, de lo creado por el Señor, la mujer es la que pare con más dolor. Los animales no tienen tanto dolor. La mujer tiene mucho más dolor que cualquier animal que está preñado y que nace, ¿no? Esa bestia, esa criatura. Y la mujer sí tiene dolor. Pero acá está, es eso. Las causas del pecado: aflicción, tribulación, dolor. Van a dar a luz a sus hijos. Pero qué precioso que es, porque uno pensando en Eva y lo que Dios le dijo, a ella no le importaba tal vez parir a un hijo, porque si iba a ser la promesa que iba a traer salvación, que así sea. Que así sea. Va a nacer de la mujer. Y bueno, ahí está. Y qué precioso que es cuando alguien tiene un hijo, ¿no? Y la mujer, más allá de todos los dolores, pero lo tiene, lo cuida, lo ama y se olvida de los dolores, ¿no? O sea, ya lo tiene en sus brazos y consuela todo. Por eso a la mujer lo primero que hacen casi le ponen al hijo, ¿no? Después de todos los dolores se lo dan así, todo lleno de cosas, ¿no? De eso, por ahí. Acá está tu bebé, todo lleno de sangre acá, pero ella lo ve y lo abraza y lo tiene, y es un gran consuelo en medio de todo su dolor. Pero dice acá, tu deseo será para tu marido. Lo que algunos entienden como su deseo de usar el matrimonio o el hecho conyugal, incluso a pesar de sus penas, dolores en el parto. Pero más bien acá hay que entender como que ella está únicamente a la voluntad y al placer de su marido. Como que depende ahora constantemente de ella. Uno dice en la creación, ¿no era así? Sí, el hombre tenía que tenía que cuidar a la mujer, tenía que cuidar el huerto. Pero sin embargo acá ahora hay una tensión que el hombre ahora es como que se va a poner arriba de ella. La va a querer dominar con fuerza, la va a querer estar tratando de someterla cuando ella se tiene que sujetar. Ahora ella se va a tener que sujetar a su marido. Pero en todo esto él va a tratar de hacerlo de una manera, o va a hacerlo de una manera ya no con una mente tan correcta o con un pensamiento tan correcto. Ya está la distorsión del pecado. Ya está la distorsión de que ahora el hombre es egoísta y quiere satisfacer todos los deseos egoístamente de su esposa. Inclusive para buscar una mujer. Cuando a alguien le preguntan, ¿y vos por qué querés casarte? Y yo me quiero casar para ser feliz. ¿Ven qué egoísta? ¿Querés ser feliz vos? ¿Y tu esposa será feliz? Pero siempre se piensa de esa manera. Y acá está el Señor revelándonos y diciéndonos, va a ser ese deseo para tu esposo. Él te va a querer dominar, él te va a querer controlar de muchas maneras. Dice, y él te gobernará. Ahora, ¿el hombre tiene que gobernar su casa? Claro que sí. Pero esta palabra acá, él te gobernará, es con dureza, con firmeza. Lamentablemente, por causa del pecado. Con más rigor, tal vez, y severidad. Parece como si antes de la transgresión hubiera una mayor igualdad entre el hombre y la mujer. O el hombre no ejerciera la autoridad sobre la mujer que después ejerció, o la sujeción de ella a él fuera más placentera y agradable antes de la caída. Y este es un castigo, porque ella lo que hizo fue, cuando vino Satanás en los versículos más arriba, ella no dijo, momento, le voy a consultar a mi esposo. Ella hizo
Lo que hizo tomando sus propias decisiones. No se quiso sujetar a su esposo. No quiso escuchar, no se sujetó al Señor. Y ahora tiene que pagar las consecuencias. No lo hizo sin la voluntad de su esposo ni el consentimiento. Y encima lo tentó a hacer lo mismo. Y el pecado no solamente separa al hombre de Dios, también rompe las relaciones humanas. El pecado siempre rompe las relaciones con el Señor. No podemos pensar que vamos a abrigar un pecado y a estar bien con el Señor. Lamentablemente pecamos, ¿no, hermanos? Eso es claro. Pero gracias al Señor que tenemos un abogado y acudimos a Él y nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y gracias, qué bueno que es esa gracia del Señor. Pero acá hay una distorsión. El pecado distorsionó el diseño completamente creado por Dios para el matrimonio. Acá está toda la ruptura del matrimonio. Todo lo distorsionado que se piensa del matrimonio nace acá. Este es el génesis, la raíz. Y es acá donde tenemos que comenzar, siempre. Y en el diseño del Señor, en Génesis capítulo 2, no nos olvidemos, eso lo vimos, el diseño de Dios para el matrimonio. Y hoy seguimos viendo los efectos de la caída del hombre. Y lo vemos, ¿no? En hogares quebrados, matrimonios destruidos, luchas matrimoniales, dolor emocional, relaciones marcadas por el egoísmo. Y uno dice, ¿por qué todo eso? Porque acá es donde nace. Acá está el principio de todas las cosas. Dios nos lo está diciendo en su palabra antes que nosotros hagamos las cosas. Ya los dije otras veces, ¿no? Es leer la Biblia, es como tener el diario de mañana. Te está avisando cosas que van a pasar. Y no solamente decir cosas proféticas, no. Sino que cosas que van a pasar con tu propio corazón, con tu vida, lo que tenés que buscar, lo que no tenés que hacer. El problema más profundo de la humanidad no es, si nosotros vemos esto a la luz del cuál es el problema del hombre, no es ni social ni político. El problema de la humanidad y de la sociedad es espiritual. Es espiritual. Es haberse alejado de Dios. Este mundo lo que necesita es el Evangelio del Señor. Los hogares hoy necesitan, los hogares no necesitan más subsidios o que se les saque subsidios o que tengamos, no digo que son buenos, ¿no? Ayudan mucho, pero no es eso. Lo que necesitan es el Evangelio de Cristo. Que corazones sean cambiados, transformados por la gracia del Señor, para que puedan vivir bien en comunión con el Señor. Y el pecado ha corrompido el corazón humano, pero aún acá permanece la esperanza y la simiente prometida va a venir a restaurar lo que el pecado destruyó. Por eso la promesa está ahí primero. La condenación de Satanás, pero ahora la promesa que van a hacer de la mujer está unida a todos los efectos que le está pasando a la mujer y al hombre que les va a pasar. No pierdas de vista el Evangelio. Fíjense que antes de dar todas las cosas malas que le pasan a la mujer y al hombre, lo primero que le pone es la promesa del Evangelio. Y eso es lo primero que nosotros siempre tenemos que recordar. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, acordémonos siempre del Evangelio. No lo dejes al costado. Acordate de Cristo, acordate de su promesa. El tercer lugar, cómo Dios juzga al hombre y muestra la gravedad del pecado. Bueno, los últimos versículos, 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué nos enseña el juicio sobre Adán acerca de las consecuencias del pecado acá? Bueno, ahí Dios declara maldita la tierra. Noten que es maldita la tierra por causa del hombre. Maldita la tierra por tu causa. O sea, Dios lo hace responsable directo.
El trabajo que originalmente era una bendición, ahora se vuelve fatigoso y doloroso. ¿Cómo sería trabajar en un deleite? Todos los hermanos que trabajan, van a sus trabajos. Y es feo trabajar en un ambiente de trabajo donde hay tensión, ¿no? Donde están peleados. No te dan ni ganas de ir a trabajar. Donde reina la tensión de que te van a echar pronto. No dan ganas de ir. Eso es a causa del pecado. Antes no era así. Se trabajaba sin esa preocupación. Adán y Eva lo pudo disfrutar. Pero ahora, dice el Señor, te va a traer ahora el trabajo por causa de la maldición de la tierra, de que Dios casi como que golpea la tierra trayendo este juicio. Ahora se vuelve fatigoso, doloroso, y la creación entera queda afectada por el pecado humano. La creación entera queda afectada por el pecado humano. Antes no había cardos, no había yuyos. Los que les gusta trabajar en las plantas, los que tienen algo para cuidar, un terreno, algo, no sé. Le cortan el pasto, lo dejan parejito, pero a los meses, de vuelta, el matorral. Qué bárbaro, cómo crece. Pero ni siquiera lo riegan, en medio de la sequía crece cardos y espinas. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Acá está la respuesta. Es un recordatorio de que Dios dijo, esta es la causa de la consecuencia del pecado. Cada vez que saques un yuyito, una hierba mala, por mi pecado, Señor. Por mi pecado. Mira, estoy arrancando esto. Recordar, pero recordar la gracia del Señor. También recordar la gracia del Señor. Adán le dijo, ahí el último de todos, ¿no? De la lista. La serpiente, ya juicio sobre ella. La mujer, juicio sobre la mujer, la promesa. Pero ahora Adán, siendo el último que pecó, pero sin excusa, porque has escuchado, dice, la voz de tu mujer, lo cual no solo fue mezquino, sino pecaminoso, puesto que él, ¿esto qué quiere decir? ¿Ves? Y no quiero, hermanos, que le digan a sus esposas, ¿ves que no te tengo que escuchar a vos? Es escuchar la voz del diablo. No tengo que... No. Estaba la voz de Dios en primer lugar. Y la mujer habló y no le hizo caso a Dios. Pero él tendría que haber escuchado la voz de Dios, tendría que haber sido obediente a la voz de Dios. Y le hizo caso a la voz de la mujer. A Dios se le debe escuchar, obedecer antes que a un hombre, mucho más que prestar atención a la voz de una mujer. Proverbios no nos habla de la mujer extraña, de la que te cautiva con su boca, la que te seduce con sus palabras, y el hombre, escuchando la voz de esa mujer que lo seduce, lo agarra, lo toma y lo lleva a sus recámaras, y a las recámaras del pecado, ¿no? Pero hay un hombre que está mirando ahí en Proverbios entre la celosía de la ventana. ¿Quién es ese hombre que está mirando? El Señor. Él mira todo. Y vio a un joven falto de entendimiento. No prestar atención a la voz de Dios es ser falto de entendimiento. Ahora, por esta negligencia, descuida el mandato el hombre y dice, comiste del árbol de que te mandé, diciéndote, no comerás de él. Es decir, comió del fruto del árbol que Dios le había señalado claramente y acerca del cual había dado una orden clara y expresa de no comer de él. Y se lo había entregado de la manera más enérgica, eso el Señor. Con un no, le dijo, no, este árbol no. Cuando leemos la Biblia, todos los no del Señor que nos dice que no tenemos que hacer son imperativos. No hagas esto para que te vaya bien. Aléjate de esto. No lo hagas, no lo hagas. Es no, no. ¿Por qué jugar? ¿Por qué un gris? Es no. ¿Y qué le dijo si no cumplía ese no?
si vos lo haces, vas a morir. Vas a morir. Qué terrible debe haber sido que en el cuerpo físico de Adán no había algo adentro que, como nosotros vemos pasar los años y el tiempo y vemos que nuestro cuerpo se va desgastando, no estaba antes y a partir de ahora comienza a estar. Y al otro día tal vez Adán ya se haya levantado, no sé, supongo yo, no lo dice la Escritura, con dolores. Ahora se agacha a trabajar la tierra y empieza a tener una hernia de disco. ¿Qué es esto? Se rompe el brazo. ¿Qué es esto? No estaba. Y empieza a estar cansado y ahora le cuesta más levantarse a la mañana temprano. Y ahora ve que los frutos que estaban en todos los árboles empiezan a secar. Pero ahora ve que el árbol que siempre tenía frutos empieza a secar completamente y tiene que buscar otra manera de plantarlo en otro lugar. Todo por causa del pecado. Todo por causa de desobedecer a Dios. Dice el Señor, maldita sea la tierra por tu causa. ¿Se dan cuenta que son todas sentencias de un juez, no? Va dando sentencia tras sentencia, sentencia tras sentencia. Toda la tierra que fue hecha para el hombre y todas las cosas en ella de las cuales él tenía posesión y dominio y podría haber disfrutado del uso de todo en ella con comodidad y placer, lo que fue la mayor bendición terrenal del hombre ahora se convierte en una maldición por el pecado, lo cual es prueba de su extrema pecaminosidad y su justo demérito, así en casos posteriores. Una tierra fértil ahora se convierte en estéril por la maldad de los que en ella habitan. Salmo 107, versículo 34, dice eso. Por la maldad de los que ellos habitan, es estéril esa tierra. Se puede volver estéril. Por lo tanto, siempre que haya esterilidad en un país, falta de provisiones, hambruna, siempre debe atribuirse al pecado. Nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué mirá el hambre que están pasando tales cosas, tales? ¿No será que están lejos de Dios? ¿Que tienen que volver su corazón a Dios? Generalmente países que pasan eso cargados de idolatría, lejanos a Dios, haciendo cosas aborrecibles delante de los ojos de Dios. Países que persiguen a cristianos que les vienen a predicar el evangelio de las buenas nuevas y los traen y los matan. Y Dios trae juicio también. El tribunal de Dios no está quieto, Siempre va entrando en sesión, poco a poco. Y cada tanto vemos desatados los juicios de Dios sobre alguna nación, sobre algún lugar. Porque Dios está queriendo que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que todos los hombres conozcan a su Salvador. Que pongan los ojos en el cielo donde Él va a venir, donde Cristo va a venir. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Lo que significa que con mucho trabajo y esfuerzo, abonando y cultivando la tierra, va a obtener su sustento de sus frutos, aunque con gran dificultad. Y este va a ser el caso mientras el hombre está en ella. Todos los que trabajamos y tenemos el dinero. Y después vemos para acá, pagar cosas y no vemos nada, ¿no? Y decir, no disfruté nada. Se fue todo tan rápido. Y de vuelta a volver a trabajar. Y de vuelta a tener que luchar con, no sé, con un aumento, con algo. Y no te lo dan. Porque con dolor vas a trabajar. Esta es la consecuencia del pecado. Finalmente llega ahí la sentencia. Esta es la sentencia más solemne. Porque dice, polvo eres y al polvo volverás. Qué tremendo que debe haber sido pensar esto para Adán y Eva. De decir, ahora en un día me voy a volver polvo. La muerte entra al mundo. Acá ya es la sentencia final. Dios cumple lo que prometió, ¿no? Dijo, vos comés, vas a morir. Acá está, sentencia. Toda la creación quedó bajo corrupción debido al pecado de Adán.
todos los que estamos acá vamos a morir. Todos. Todos vamos a volver al polvo. De la misma manera que nuestros primeros padres. Y vamos a tener que atravesar ese momento. El hombre fue creado para vivir delante de Dios, pero el pecado trae muerte espiritual, sufrimiento, corrupción y muerte física. Miren lo que dijo el hombre más sabio que pisó esta tierra. No Cristo, por supuesto, pero este hombre, Salomón, que Dios le había dado sabiduría, que dice que ningún hombre en la tierra iba a ver. En Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien le dio. Este pasaje destruye, el de Génesis, toda superficialidad del pecado. Que es algo bueno, el pecado, no, el pecado trae muerte. A ver si nos podemos convencer de eso, que entre en nuestra cabeza. Todo pecado trae muerte, no trae buenas consecuencias. Tenemos que alejarnos del pecado. El pecado no es un simple error, es rebelión contra un Dios santo. Y cada funeral, cada enfermedad, cada lágrima nos recuerdan que vivimos en un mundo caído. A veces cuando me ha dado la posibilidad de en un velorio poder compartir la palabra del Señor, les recuerdo Eclesiastés, cuando Salomón dijo, mejor es estar en la casa de luto que en un banquete, en una fiesta, porque en la casa de luto vemos que ese es el fin de todo hombre. Ahí es donde meditas. Y están las personas ahí, ¿no? Están ahí, no somos nada. Mirá cómo pasa la vida. Y tenés que pensar en eso, porque el próximo puede ser vos que estés ahí. Y tu alma. Porque esto es pasajero. La vida después. Todos sabemos que hay algo. Todos sabemos que nos vamos a enfrentar a Dios. Pero gloria a Dios porque la historia no termina en la tumba, ¿no? No termina en la tumba. Porque el Redentor prometido vino al mundo para cargar la maldición que nosotros merecíamos. Esto nos lleva a que pensemos juntos, para finalizar, dos realidades. En Génesis 3 vemos dos realidades gloriosamente unidas. La justicia perfecta de Dios y la gracia soberana de Dios. Dios no ignora el pecado, Dios no negocia con el pecado, pero Dios juzga el pecado. Pero el mismo Dios que juzga también es el que promete salvación. Es el que promete salvación. La serpiente va a herir al Salvador, pero el Salvador va a aplastar definitivamente a la serpiente. Y en la cruz Jesucristo tomó la maldición. En la cruz Jesucristo tomó sobre sí la maldición del pecado para rescatar a su pueblo. Ahí es donde hay que correr para salvación, para tu alma, para mi alma. Tenés que correr a la cruz de Cristo. Porque si no, estás perdido. Si Cristo no te salvó, estás perdido. Necesitas a Cristo. Necesitas que sea tu Salvador. Por eso este texto nos llama a reconocer, en primer lugar, la gravedad de nuestro pecado. En segundo lugar, abandonar toda autojustificación que pueda haber de nuestro pecado. Y en tercer lugar, correr hacia Cristo, el vencedor prometido desde Génesis 3:15. Ahí es donde tenés que ir. Quiero finalizar con un poema. Hay un autor llamado John Milton, de los años 1600. Escribió preciosos poemas, pero hay un libro en particular que es autor de una de las obras cumbres de la poesía inglesa, que se llama El paraíso perdido. Y dice que son como 10 libros que él escribió, todo de poesías. Pero es notable que la poesía de él, es un poema narrativo de 10.565 versos. Todos los hizo pensando en la caída del hombre, la rebelión de Satanás, la desobediencia de Adán y Eva. Pero a su vez esto él lo entremezcla con la promesa de Cristo. Y uno de sus versos, les quiero compartir un párrafo, me pareció precioso, el fragmento 4 de uno de sus versos,
que él está hablando de la caída del hombre, y él se refiere al hombre, y dice así: pero al fin ha caído. ¿Qué resta hacer más que dictar la mortal sentencia que su transgresión merece? ¿La muerte a que queda sujeto desde ese día? Presume que la amenaza será vana e ilusoria, porque no ha sentido ya el golpe inmediatamente como temía. Pero en breve verá que el aplazamiento no es perdón, lo cual experimentará hoy mismo. No ha de quedar burlada mi justicia. Me lo ha quedado mi bondad. Como lo ha quedado mi bondad. Pero, ¿a quién enviaré por juez? ¿A quién sino a ti, hijo mío, que en mi lugar riges el universo, a ti que ejerces, transmitido por mí, todo juicio en los cielos, en la tierra y en los infiernos? Con esto se persuadirán de que procuro conciliar la misericordia con la justicia al enviarte a ti, amigo del hombre, mediador suyo, designado para servirle de rescate y ser voluntariamente su redentor, como estás destinado a convertirte en hombre y a ser juez de su humillación. Cita ahí, termina el poema. Qué precioso, porque lo que nosotros no merecíamos, el castigo eterno, separó Cristo como hombre, como uno, como yo, como vos, para decirle a Dios: juez, baja tu martillo y ejecuta tu ira conmigo. Ejecuta tu ira conmigo. Como dice otro autor, Matthew Henry, aquí comienza el amanecer del Evangelio sobre un mundo oscuro. En Génesis 3:15 comienza el amanecer del Evangelio sobre un mundo oscuro. Hoy el mundo está en oscuridad. La luz es el Evangelio de Cristo. Y seguimos predicándolo a Él. Y ese Evangelio sigue proclamándose hoy. Y hay esperanza para pecadores por medio de Cristo. Claro que sí. ¿Tenés esperanza? Si todavía no corriste a Cristo, tenés esperanza. Corre a Cristo, refugiate a Él. Abrazalo a Él. Pedile que te salve. Porque es una gloriosa esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por alentarnos, por animarnos. Gracias por poder recordar el Evangelio desde Génesis capítulo 3 y estos versículos, sobre todo el 15. Gracias, Señor, por esa promesa que nosotros hoy ya la tenemos manifestada en Cristo. La promesa que muchos de los antiguos esperaban, nosotros ahora la tenemos finalmente revelada en nuestro Salvador. Y estamos esperando que venga Él a buscarnos, Señor, a buscar a tu iglesia, pronto ya. Ayúdanos, mientras tanto, a seguir proclamando esta esperanza a todo el mundo, a toda persona. Como decía mi hermano el domingo pasado, qué vano que es confiar en las riquezas, poner la esperanza donde no las hay. Sino también, Señor, que podamos hoy predicarle al mundo entero y a cada uno que tengamos cercano, que esa esperanza está en nuestro Salvador, en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a vivir en esta verdad siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.